Segundo libro de Reyes, capítulo número 3. Vamos a leer en este texto nuevamente y considerar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana sobre este pasaje. Segundo de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo número 4. Versículo número 4. Gloria a Dios. ¿Listo? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey de Jorán y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que Jehová ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Leamos el versículo 14. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviere respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Versículo 20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te bendecimos y te honramos, oh Rey. Espíritu Santo, ora en esta mañana, Señor, para que tu palabra, Espíritu de Dios, ministre en nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, declaro, Señor, este tiempo, Padre bendito, también, Señor, dispuesto, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, declaro nuestras vidas como ese terreno fértil. En el nombre de Jesús, donde tu palabra cae como semilla que germina, Padre celestial. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú eres el que das el crecimiento en nuestras vidas por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, gracias te damos, soberano Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bien, recuerden cómo produjo lo sobrenatural. Basados en este texto, creo que Dios nos ha enseñado muchas cosas y tiene aún más que enseñarnos. Bien, hemos dicho 2 principios basados en este texto. El primero que dijimos el domingo pasado es que si quiero provocar lo sobrenatural de Dios, necesito la fe y necesito la obediencia. En primer lugar, necesitas fe y necesitas obediencia para provocar lo sobrenatural de Dios. Es decir, si quieres ver el fruto
de lo que tú crees, entonces necesitas actuar, necesitas accionar y necesitas moverte basado en lo que tú crees de la palabra de Dios o en lo que Dios te ha dicho a ti. Santiago capítulo 2, versículo 14 nos dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14, diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es claro el texto, ¿cierto? Está diciendo que si no actuamos sobre lo que creemos o sobre el fundamento de la palabra de Dios, no va a suceder nada. Entonces, para provocar lo sobrenatural, número 1, necesitas fe y obediencia. Número 2, para provocar lo sobrenatural, debemos tener en cuenta que lo sobrenatural va ligado a la fe y a la obediencia. En Hebreos capítulo 11, versículo 30, el Señor allí habla diciendo que por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Después de qué? De rodearlos 7 días. Amén. Entonces, si nosotros hemos entendido o tenemos claro este principio del reino o esta ley espiritual, si lo creemos de esta manera y nosotros actuamos sobre lo que creemos, entonces después que nosotros actuemos, vamos a ver la manifestación sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Recuerde que en Juan 11:40 Jesús ahí le dice a Marta: si no crees, verás la gloria de Dios. O no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Y tuvieron que en aquel momento remover la piedra para que entonces saliera Lázaro a la voz de autoridad de Jesús. Amén. O sea que tuvieron también entonces que hacer. Después que removieron la piedra, sucedió el milagro a la voz de Jesús. Amén. Hemos visto que cuando estos reyes estaban en el desierto de Edom, dice que este rey Jorán se enoja y se molesta con Dios, echándole la culpa a Dios, como dice el versículo número 10, echándole la culpa a Dios de que Dios era el que los había metido en aquel infortunio. Pero sabiamente el rey Josafat le sugiere que vayan y consulte a un profeta para que por medio de ese profeta Dios les hable y les diga lo que deben hacer. Pero encontramos entonces que estos reyes salieron a enfrentar a su enemigo por su propia decisión, ¿cierto? No pidieron dirección a Dios, sino cuando ya estaban en medio de la situación difícil fue que clamaron a Dios. Entonces, aquí nosotros aprendemos también el tercer principio. Debemos tener el buen hábito, número 3, de reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Debemos tener el buen hábito de reconocer a Dios en todos nuestros proyectos, en todo lo que vayamos a emprender. Debemos siempre reconocer que Dios es el primero que debemos consultar antes de iniciar cualquier obra, cualquier tarea, lo que vayamos a hacer. Proverbios capítulo 16, versículo número 1, dice que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, en otras palabras, el hombre dispone, el hombre dice voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Así dice el texto, Proverbios 16:1. ¿Y qué dice el versículo 3 de Proverbios 16? Dice: encomienda a Jehová tus obras, encomienda a Jehová tus obras, tus proyectos, tus metas, lo que vayas a hacer. Y dice: y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Entonces, cuando encomiendas a Dios lo que vas a hacer, cuando primero te diriges a Él, eso entonces va a entrar a ser de manera espiritual, visto por Dios. Y si Dios te da el aval porque tú te diriges a Él, entonces Dios va a afirmar eso que tú has pedido. Amén. Entonces, por eso tenemos que reconocer
tener ese buen hábito de reconocer a Dios en todo lo que vayamos a hacer, en todo lo que vayamos a emprender. Amén. Así que en medio de aquel desierto, aquellos reyes consultaron a Dios después que estaban metidos en el desierto. Si en medio de tu desierto, si quieres ver la gloria de Dios, lo sobrenatural de Dios, entonces no vamos a ser como estos reyes, o como este rey Joram que empezó a quejarse, ¿cierto? Sino que en medio de tu desierto lo que tienes que hacer es buscar a Dios, adorar a Dios, rendirte a Dios, entregarte a Dios, y de esa manera vas a provocar lo sobrenatural de Dios. Cuando estos reyes creyeron, cuando estos reyes obedecieron, cuando estos reyes accionaron bajo la palabra que el profeta les dio, entonces ellos fue que pudieron provocar lo sobrenatural de Dios. Cuando ellos hicieron aquellos estanques, porque esa fue la palabra que Dios le dio a través del profeta, ¿cierto? Que hicieran ¿qué? Muchos estanques. Y cuando lo hicieron, entonces, de esa manera, vieron lo sobrenatural de Dios. Por eso, iglesia, es preciso que obedezcamos. Es preciso que creamos a Dios y que una vez que creamos podamos obedecer. Porque, escuchen, solo pueden creer los que obedecen y solo pueden obedecer los que creen. Amén. Si tú obedeces, entonces es porque tú estás creyendo. Pero si tú no obedeces, entonces es porque no estás creyendo. Cuando uno obedece es porque ha creído lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado. Por eso es preciso entonces que nosotros creamos, pero es preciso que obedezcamos, que actuemos en fe, que nos sometamos realmente a la voz de Dios, a la palabra de Dios, para que provoquemos lo sobrenatural de Dios. El versículo 20 del segundo libro de Reyes, veamos por favor el versículo 20, dice: aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí, vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Dice que cuando se ofrece el sacrificio, lo que está diciendo este texto es lo que está dentro del marco legal de Dios para ellos. Dios les había dicho a ellos que ellos tenían que ofrecer un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la tarde. Eso dice Éxodo capítulo 29, versículos 38 y 39. Allí dice que ellos fueron invitados por Dios para que siempre, por todas sus generaciones, ofreciera un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la tarde. Por eso aquí está diciendo que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, o sea que ellos estaban cumpliendo con lo que Dios les había dado, con lo que Dios les había ordenado. O sea que ofrecer el sacrificio es obedecer a Dios en lo que Él nos ha dicho. Ofrecer el sacrificio es obedecer a Dios en lo que Él nos ha demandado a nosotros, y hacerlo mientras esperamos que lo sobrenatural sea derramado sobre nuestras vidas. Así que ellos, mientras veían cómo se manifestaba lo sobrenatural de Dios, ellos siguieron adorando a Dios. Ellos siguieron exaltando el nombre de Dios. Así que esto nos enseña a nosotros que si tú sigues adorando, si tú sigues sometido, si tú sigues rendido a Dios, mientras sobre tu vida, sobre tu situación se manifiesta el poder de Dios, lo vas a ver. O sea, si no desmayas, si no menguas, sino que dices: Señor, aquí estoy, siguiendo, adorándote, exaltándote a ti, voy a ver lo sobrenatural, Señor, eso va a suceder en tu vida. Pero tienes que seguir actuando, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir accionando. Amén. Bien. Número 4. Cuarto principio: cuando todo está sujeto a lo que quiero, cuando todo está sujeto a lo que sea a mi manera, difícilmente se va a manifestar lo sobrenatural de Dios. Escuchen, cuando todo está sujeto a lo que yo quiero, o cuando todo está sujeto para que sea a mi manera, o como yo digo, difícilmente
difícilmente se va a manifestar lo sobrenatural. O sea, es imposible que de esa manera se pueda manifestar lo sobrenatural de Dios. Aquí mismo, en este segundo libro de Reyes, capítulo número 5, veamos este principio, veamos lo reflejado aquí en este capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 del libro de Reyes, segundo libro de Reyes, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versículo número 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Amén. ¿Qué estamos observando aquí? El principio dice: difícilmente se va a manifestar lo sobrenatural de Dios si nosotros queremos que sea como nosotros decimos, que sea a nuestra manera. En otras palabras, este hombre lo que estaba esperando era, como dicen por ahí, abracadabra, pata de cabra, magia y pum, se sanó el hombre de la lepra. No, señor, así no es. ¿Por qué? Porque dentro de la vida cristiana o dentro de las leyes espirituales, nosotros tenemos que entrar en procesos espirituales para ver la transformación de Dios en nuestras vidas o en nuestra situación. Así que no era como este hombre estaba esperando. Dios lo podía hacer, sí, así. En un chasquido de Dios lo podía hacer, pero no. Hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser tratadas por Dios para que seamos transformados. Amén. O como el jueves enseñaba la hermana Mayrín, que si nuestra voluntad es quebrantada, si nuestra voluntad es transformada, entonces de esa manera es que podemos ver nosotros la bendición de Dios. Pero aquí precisamente la voluntad de este hombre tenía que ser ¿qué? Quebrantada para ser transformado. Y eso es. Entonces, ahora hemos dicho que para ver la manifestación sobrenatural de Dios necesitamos hacer algo. Necesitamos accionar, ¿cierto? Si queremos ver lo sobrenatural de Dios, tenemos que actuar. No tenemos que quedarnos simplemente esperando ahí y yo creo, Señor. No, tenemos que actuar sobre lo que creemos. Entonces hay que hacer algo para ver lo sobrenatural de Dios. Observen aquí, este hombre, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer este hombre nada más? Tenía que zambullirse 7 veces en el Jordán. Eso era lo que este hombre tenía que hacer, así de sencillo, ¿cierto? Simplemente ir y zambullirse 7 veces en el Jordán. Pero muchas veces esperamos que sea como nosotros lo planeamos, que sea como nosotros hemos dicho que debe ser, que sea según nuestra comodidad, que sea sin hacer ningún mayor esfuerzo, que sea sin querer dejar nada, sin querer sacrificar nada, sin querer soltar nada. Si no hacemos nada, nada va a pasar. Amén. Y esto era lo que este hombre estaba pretendiendo. Ahora, hemos visto claramente que había recibido una palabra de Dios y que si no la hacía, nada iba a pasar. Si no lo hacía como Dios quería, nada iba a suceder. Amén. ¿Qué dice el versículo 12? Versículo 12 de 2 de Reyes capítulo 5. Dice: Abana y Farfar, está diciendo este hombre, Naamán, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado.
O sea que este hombre persiste en que sea como él quiere, como él diga y donde él diga. Y no es así con Dios, no es como yo quiero. Resultará imposible ver lo sobrenatural de Dios cuando nos imponemos en nuestro ego, en nuestro yo. Estaba imponiendo sus condiciones, ¿cierto? Este hombre, diciendo a Dios cómo era que tenían que hacerse las cosas. Este hombre estaba diciéndole a Dios cómo eran que tenían que hacerse las cosas. Es interesante, ¿sí? Aquí vale la pena citar Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos capítulo 9, versículo 20. El apóstol nos cuestiona con una pregunta. Él empieza diciendo: ¿quién eres tú, hombre, para que qué? Para que alterques con Dios. ¿Por qué vamos a altercar con Dios? No. ¿Acaso podrá decir el barro a su hacedor o al que lo tomó: ¿por qué me haces así? No, el barro no tiene ningún derecho de decirle a su hacedor o al alfarero: no quiero que me hagas con un solo brazo, hazme con dos, no quiero uno, quiero dos. No, ¿cierto? No tiene autoridad. Igualmente está diciendo el apóstol: nosotros no tenemos por qué altercar con Dios y decirle: Dios, no quiero que sea así, quiero que sea asado de esta manera. Y eso era lo que estaba haciendo este hombre. Y difícilmente, repito, podemos ver lo sobrenatural si nosotros altercamos con Dios y pretendemos que sea como nosotros digamos. No, no es de esa manera. Así que aquí podemos observar que Dios no contempla la rebeldía de Naamán. ¿Dios contempla la rebeldía de Naamán? Dios le dijo: bueno, sí, hijito, ¿dónde quieres? ¿Tú quieres un jacuzzi? Bueno, prepárale un jacuzzi a Naamán, por favor, porque él es el general del ejército de Siria y él no quiere en el Jordán, quiere un jacuzzi. No, Dios no contempla la rebeldía. La rebeldía hay que someterla con la autoridad de Dios. Amén. No contemple la rebeldía de ninguno. No sométela con la autoridad de Dios en el nombre de Jesús. Pero la rebeldía Dios no la contempla. Amén. Entonces aquí vemos que Dios no contempla la rebeldía, ¿cierto que sí? Dios no lo hace. Entonces va a resultar difícil ver lo sobrenatural de Dios cuando queremos imponer lo nuestro. Y si nosotros pretendemos esto, que sea como yo quiera, van a pasar los minutos, van a pasar las horas, van a pasar los días, van a pasar los meses, van a pasar los años y nada va a suceder. Mientras estemos persistiendo en que tiene que ser como yo digo, como yo quiero, no va a pasar. No vamos a ver lo sobrenatural. Ahí estaremos todo el tiempo. Por eso podemos citar un quinto principio. La vida sobrenatural comienza cuando me dejo gobernar por el Espíritu Santo. La vida sobrenatural inicia cuando nosotros nos sometemos a la voz de Dios. La vida sobrenatural puede comenzar cuando nosotros nos sometemos bajo la autoridad de la palabra de Dios. En el momento en que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice, en ese momento va a empezar la vida sobrenatural. Vamos a empezar a ver la manifestación sobrenatural de Dios, porque su voz es autoridad y es lo que Él dice. Amén. Ahora, quiero que nosotros aprendamos más sobre este principio que acabo de citar. Que la vida sobrenatural inicia cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo. Aquí en el Evangelio según San Lucas, por favor, acompáñenme. Capítulo número 17, versículo 11 hasta el versículo número 4. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Dice el texto: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, o 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí está reflejado este principio que acabo de citar. Cuando nos sometemos
a la autoridad de Dios, a su palabra, empieza la vida sobrenatural. Amén. ¿Qué dice el texto? Dice el versículo 11, que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Escuchen, les salieron al encuentro. ¿Sabe una cosa? Dios está esperando que el hombre le salga a su encuentro. Dios está esperando que nosotros salgamos a su encuentro. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, segundo de Crónicas, capítulo 15, versículo 4, dice ese texto que cuando los hijos de Israel estaban en tribulación, ellos se arrepintieron, buscaron a Jehová Dios de Israel, y él fue hallado de ellos. ¿Cómo dice? Cuando estaban en tribulación, cuando estaban en angustia, cuando estaban en problemas, dice que se convirtieron a Jehová Dios de Israel. ¿Qué convertirse? O sea, volverse a Dios. Se convirtieron, se volvieron a Dios, reconocieron que Él es el único que los podía salvar. Y cuando le buscaron, dice, Él fue hallado de ellos. Entonces, aquí dice que estos les salieron al encuentro. ¿Al encuentro de quién? De Jesús, de el único que los podía libertar de aquella terrible enfermedad. Y cuando llegaron allí, entonces, allí estaba Jesús. Claro que sí. Dice que salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, qué interesante esta frase, cuando Él los vio. O sea, que cuando tú salgas al encuentro de Jesús, cuando tú salgas a buscarle con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, de verdad, ¿sabe qué va a pasar? Él te va a ver. Él te va a ver. Aquí dice que Él los vio. Ahora, salir al encuentro de Dios significa precisamente someternos bajo su palabra, colocarnos bajo su gobierno. Salir al encuentro de Dios quiere decir que yo le voy a creer y voy a obedecer lo que Él me diga que debo hacer. Cuando tú te decides salir al encuentro de Dios, al encuentro de su presencia, en cualquier situación, circunstancia, eso quiere decir que tú vas a estar dispuesto a someterte a lo que Dios te vaya a decir. Te vas a someter bajo su gobierno, bajo su palabra. Y eso fue lo que pasó aquí. Cuando ellos llegaron a Jesús, que Él los vio, ¿qué les dijo Jesús? Sean sanos de la lepra. No, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ellos no, no Señor, ¿cómo se te ocurre? Venimos de una maratónica correteándote a ti para que digas, sean sanos de la lepra y seamos libres, y ahora tú nos pones a que sigamos corriendo donde los sacerdotes. No Señor, no, por favor diga la palabra para que seamos sanos. No, salir al encuentro de Jesús es ponernos bajo su voluntad, bajo su gobierno, bajo su palabra. Así que ellos inmediatamente escucharon la voz de Jesús y demostraron a los sacerdotes, ¿qué dice? Que ellos salieron a mostrarse a los sacerdotes, ¿cierto? Como dice la ley, para ver si eran sanos. El sacerdote era el que comprobaba si la persona estaba sana. Por eso Jesús dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Dice aquí que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, o sea, mientras obedecieron, mientras se sometieron, mientras que se pusieron bajo el gobierno de Jesús, dice que fueron limpiados. ¡Qué bendición!, ¿cierto? O sea, que la vida sobrenatural inicia cuando usted y yo nos colocamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, bajo la palabra de Dios. Podemos ver lo sobrenatural. Cuando nos sometemos bajo su palabra sin refunfuñar, sin hablar, sin cuestionar, sin razonar, sin decir, Señor, ¿y por qué? ¿Y eso qué, Señor? Cuando
cuando dejamos de hacer eso, sino que simplemente nos sometemos, vamos a ver la manifestación sobrenatural de Dios. Amén. Ahora, ¿has salido al encuentro de Dios en tu tribulación? ¿Has salido al encuentro de Dios en tu angustia, en tu problema? Si has salido al encuentro de Dios en tu situación, en tu circunstancia, entonces tienes que ponerte bajo la voluntad de Dios. Tienes que ponerte bajo lo que Dios te diga, bajo lo que Dios proclame sobre tu vida. De esa manera vas a ver, mientras tú obedeces, entonces va a suceder lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, tenemos que ponernos bajo los procesos de Dios, seguir los pasos de Dios. Si no seguimos los procesos de Dios, si no seguimos los pasos de Dios, no vamos a ver lo sobrenatural de Dios, la manifestación de Dios en nuestras vidas. Así que cuando ellos siguieron los pasos de Dios, o los pasos de Jesús en este caso, cuando ellos se sometieron bajo esa palabra, entonces, ¿qué vino? Restauración sobre sus cuerpos, restauración sobre sus vidas, y fueron liberados porque obedecieron la voz de Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos, iglesia? Amén. ¿Está claro ese principio? Amén. Bueno, vamos nuevamente a 2 de Reyes, por favor, capítulo número 3. ¿Qué dice el versículo 13 de 2 de Reyes? Capítulo número 2 de Reyes, capítulo número 3, versículo número 13. Dice el texto, versículo número 13. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Perdón, no, este no. En el texto de Naamán, capítulo 5, perdón. Capítulo 5, versículo 13. 2 de Reyes 5, 13. 2 de Reyes 5, 13. Ok, dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo. ¿A quién le hablaron? A Naamán: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Amén. Esto le dijeron sus criados, o sea, sus siervos, a Naamán, que era su autoridad, era su señor en ese momento. Aquí podemos encontrar nosotros algo también interesante para aprender. O sea, lo que le quisieron decir fue, en otras palabras, si el profeta te pusiera algo más difícil, ¿tú no lo harías? Ahora solamente lo que está diciendo es: lávate y serás limpio. Por favor, Señor mío, obedece a la voz del profeta de Dios para que puedas recibir la sanidad de esa lepra. Eso es lo que tienes que hacer. Sencillo, ¿cierto? Lo que tenía que hacer este hombre: solamente zambullirse 7 veces y listo, quedaba sano de aquella lepra. ¿Era difícil? ¿Usted cree que era difícil eso? ¿Cierto que no era difícil? Pero bajo su condición espiritual, bajo su condición moral, sí era difícil para él. Era complicado para su vida. El general Naamán en el Jordán zambulló 7 veces. No, ¿cómo así? Eso es como si estuviera metiéndose en esa quebrada que está ahí, muy general. No, ¿cómo se le ocurre? Por eso era complicado para él. No era fácil para él. Pero realmente, desde el punto de vista espiritual, era facilito lo que tenía que hacer, ¿cierto? Porque Dios no nos pone a nosotros cosas difíciles, no. Por eso Mateo capítulo 11, versículo 30 dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil, dice Jesús, y ligera mi carga. O sea, que los difíciles, ¿quiénes son? Exacto. Nosotros somos los complicados, somos los difíciles, pero dijo Jesús: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué interesante, ¿cierto? Entonces simplemente tenemos que ceder a lo que Dios nos está diciendo. Ellos dijeron: sé limpio, solamente obedece, métete en el Jordán y serás limpio de esa ley. Ahora, la palabra Jordán, del hebreo Yardén, quiere descender, quiere decir humillar, quiere decir desarmar, quiere decir caer. O sea que este hombre que tenía que hacer, humillarse, ¿cierto?
descender, quebrantar su orgullo, su arrogancia y simplemente humillarse donde Dios le estaba diciendo que tenía que hacer. Entonces, por eso es que Dios nos manda a hacer cosas que para nosotros son complicadas, pero es que sencillamente Dios quiere que tratar con nosotros en una determinada área. Amén. Para que eso sea quebrantado, para que eso sea quitado, pulverizado, y eso entonces, eso va a permitir ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, este hombre no quería obedecer, pero escuchen, los obedientes solamente obedecen. Los obedientes solo obedecen. Los obedientes no cuestionan. Los obedientes no argumentan. Los obedientes no discuten. Los obedientes no razonan. Los obedientes simplemente obedecen. Eso es así. Una persona obediente. Si usted quiere ver una persona obediente, usted va a ver una persona que se somete a la autoridad y sencillamente hace lo que le están diciendo y no discute, no razona, no argumenta, no reflexiona, no, simplemente ¿qué hace? Obedece, sigue la orden. Esto era lo que este hombre tenía que seguir. ¿Seguir la qué? La orden de Dios. Ahora, escúcheme esto, por favor. Si usted quiere probar qué espíritu hay en una persona en esta área, observe su reacción al recibir una orden de la autoridad. Si cuestiona, si argumenta, si discute, si razona, si se compara con los demás, si esta persona se defiende y no manifiesta un espíritu humilde, entonces usted se dará cuenta qué espíritu hay en esa persona. Pero si sencillamente a la voz de la autoridad obedece y se somete, usted va a determinar qué espíritu hay en esta persona. ¿Sabe por qué? Porque el servicio es de siervos. El servicio es de siervos. O sea, el servicio revela lo que hay en la persona. El servicio revela el carácter. El servicio desnuda. Entonces, cuando una persona toma esa actitud, ahí se está desnudando lo que hay, lo que es esa persona. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo número 26, Jesús dijo, Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame. No digo si alguno me quiere seguir, sírvame. Jesús antepuso el servicio. Digo, si alguno me sirve, entonces sígame. O sea, lo que estaba diciendo Jesús era, si alguno se quiere someter a mi palabra, a mi doctrina, a mi voz, a mi autoridad, entonces me puede seguir. Pero si alguno dice que me quiere servir, pero se va a rebelar, pero no va a obedecer, pero va a cuestionar, pero va a argumentar, pero va a refunfuñar, pero va a compararse con los demás, entonces no me debe seguir, porque así no me sirve. ¿Estamos, iglesia? Eso es sencillo, ¿cierto? Entonces se trata sencillamente ¿de qué? De obedecer, de ser obediente. Ahora, pregunta, ¿quiénes persuadieron a Naamán? ¿Quiénes lo persuadieron? Exacto. ¿Quiénes? Los siervos, ¿cierto? Sus criados lo persuadieron. ¿Quiénes eran sus criados, sus siervos? Aquellos que se sometían a la voz de Naamán. Es decir, estos criados, estos siervos, cuando Naamán les hablaba, cuando Naamán les daba una orden, ellos no cuestionaban, no argumentaban, no peleaban entre sí, ellos no se comparaban los unos a los otros, ellos no decían, pero por favor, señor Naamán, mándalo a él, mire, no está haciendo nada, ya yo hice algo. No, cierto, estos siervos eran los que se sometían a la autoridad de Naamán, y
aquellos siervos son los que lo confrontan con su humildad. Les dice, pero mi Señor, Padre mío, solamente te está diciendo, lávate y serás limpio. Este hombre recibió un par de bofetadas de aquellos siervos humildes y sometidos. En otras palabras, están diciendo, tú eres nuestra autoridad, nosotros nos sometemos a ti y tú no te quieres someter al que te manda, al de arriba. Por favor, solamente ves y serás limpio. Entonces, estos fueron los que lo invitaron, fueron los que lo persuadieron para que este hombre bajara a las aguas del Jordán. Escuchen, se necesita gente compasiva, se necesita gente con misericordia, se necesita gente con un espíritu humilde, se necesita gente paciente para ponerse al lado de otro, al lado de alguien con un parecido a Naamán, aquella persona que de pronto tiene ciertas características como Naamán, para que se coloque al lado de esa persona y le persuada y le diga, te invito por favor a que hagas lo que Dios te está pidiendo que hagas. Amén. Eso es. Necesitamos ese tipo de personas, iglesia, para que hagan ese trabajo. Estos persuaden también. Veo aquí que lo persuaden de manera prudente, porque el siervo es prudente. ¿Por qué digo que lo persuaden de manera prudente? Porque ellos le dicen, Señor mío, Padre mío, por favor, lávate simplemente y serás limpio. No le dice, pero tiene que ser de cortar. No le dicen así, ¿cierto? Solamente dice, por favor, Padre mío, solamente te está diciendo que te laves y seas limpio. Pero no digo, ese es cortar. No, ¿cierto que no? O sea, fueron prudentes, porque la prudencia es una característica del siervo de Dios. Es prudente. Ellos actuaron con prudencia y le dijeron muy prudentemente, muy sabiamente, por favor, Padre mío, ¿serás limpio? Sí. Paz. Y obedeces la voz del profeta. Ahora, ¿qué no harías tú para provocar lo sobrenatural de Dios? ¿Qué no harías? ¿Te pondrías con exigencias sabiendo lo que debes hacer para recibirlo? Te pregunto, versículo número 14 de este texto, Segundo de Reyes, capítulo 5, dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. O sea, este hombre obedece. Dice, entonces descendió y se zambulló, no 2 veces, no 3 veces, no, lo que Dios le dijo. No eran 4, no eran 3, no eran 5. De pronto, digo, yo pienso acá, sugeriría a él, y no pueden ser 3 veces, no pueden ser 4, 5, 6, no, 7, por favor, son 7. Es como Dios dice, ¿cierto? No como yo quiero inventar, no, es así. Y dice que se zambulló 7 veces, descendió. Esto es fundamental, descender para provocar lo sobrenatural de Dios. O sea, humillarse, quebrantarse, postrarse, quebrar el orgullo para ver la manifestación sobrenatural de Dios. Es reconocer que no es como nosotros queremos o pretendemos o le sugerimos a Dios, ¿cierto? Nuestras ideotas, como siempre digo, no es así. No, es como lo que Dios diga. Tenemos que humillar, tenemos que rendirnos. Entonces descendió. O sea, cuando dice que entonces descendió, esto también quiere decir que efectivamente fue persuadido por sus siervos. Amén. Por eso, nuevamente te digo, déjate usar por Dios. Escucha, déjese usar por Dios para que pueda persuadir a aquellos que tienen características como Naamán. ¿Cómo así? Que quieren ver lo sobrenatural de Dios, que quieren ver el milagro de Dios, pero a su manera. Entonces, así no lo van a ver. Por eso déjate usar por Dios, por favor, para que persuadas ese tipo de personas, para que obedezcan realmente a Dios, la palabra de Dios como es que Dios dice, no como nosotros queremos
alimentar. Amén. Se zambulló 7 veces en el Jordán. Dice conforme a la palabra, ¿cierto? Conforme a la palabra que el profeta le dio. 7 veces conforme. Quiere decir, conforme quiere decir de acuerdo, se adaptó, se ajustó al patrón de Dios. Y eso es precisamente, si queremos ver la manifestación sobrenatural de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos, ajustarnos al patrón de Dios, es decir, a lo que Dios nos está diciendo que hagamos, así conforme Él nos receta, así de esa manera, punto por punto, paso por paso, así tiene que ser. Si no es así, perdemos el año, no vamos a ver nada. Si nos ponemos a inventar en medio del camino, perdemos el año. Es como Dios dice, iglesia. Amén. ¿Estamos? Entonces, hay que estar de acuerdo con Dios. Tienes que estar de acuerdo con Dios para provocar lo sobrenatural de Él. Ahora, quiero que recuerde estos 5 principios. Quiero que te queden claros. Por eso te lo voy a repetir. Si quieres ver lo sobrenatural de Dios, te voy a recordar estos 5 principios. Y puedes anotarlos ahí nuevamente, pero anótalos una vez más, por favor. Esto te va a bendecir. Recuerda estos 5 principios si quieres provocar lo sobrenatural de Dios. Número 1, debes hacer algo. Escucha. Primero, debes hacer algo. Si quieres provocar lo sobrenatural de Dios, no te puedes quedar en que sí, Señor, yo creo. No, tienes que moverte, tienes que actuar sobre lo que Dios te está diciendo. Así que número 1, debes hacer algo. Número 2, necesitas ¿qué? Fe y obediencia. Eso necesitas. La fe y la obediencia. Pero la fe de verdad, la obediencia de corazón. No de mentiritas, no para que te creas, no, es fe y obediencia. Número 2. Número 3, debes entender o tener claro que lo sobrenatural va ligado a la fe y a la obediencia. Eso tienes que tener claro. Eso tienes que tener completamente clarito. O sea, si tienes claro este principio del reino, si tienes claro esta ley del reino, entonces simplemente tú te vas a someter en el proceso y no te vas a quejar y vas a ver la bendición de Dios. Número 3. Número 4. Son parecidos, pero no es lo mismo. El uno se trata el tercero tienes que entender esta ley del reino para someterte a él. El segundo tienes que tener esa fe de verdad, fe y obediencia de corazón. El tercero, cuando te hablo de que debes entender esta ley del reino, es como lo que dice Hebreos 11:30. Hebreos 11:30 dice claramente que los muros de Jericó cayeron después, ¿cierto? Después que ellos obedecieron, o sea, por la fe cayeron, pero ¿qué hicieron? Actuaron. Amén. ¿Estamos, iglesia? Número 4, debes tener el buen hábito, escuche, debes tener el buen hábito de reconocer a Dios en todos tus caminos. Reconoce a Dios en todos tus planes, en todas tus metas, en todos tus asuntos. Dios, ahí está, tiene que estar Dios. Si no está Dios ahí, vamos a perder el año. Así que reconoce a Dios en todos tus caminos. Recuerda lo que dice Proverbios 16:1 y Proverbios 16:3. Y número 5, debes saber que la vida sobrenatural comienza cuando nos dejamos gobernar por Dios. La vida sobrenatural comienza cuando nos sometemos, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos demanda. Ahí comienza ¿qué? La vida sobrenatural de Dios. Ahora, te voy a recordar algo más. Escuchen, todavía no he terminado. Deme un momentico más, por favor. Usted ha aprendido, número 1, que Naamán tuvo que zambullirse 7 veces en el Jordán para provocar lo sobrenatural de Dios. ¿Cierto? Hemos aprendido eso. Número 2, hemos aprendido que los reyes de Israel, de Judá y de Edom tuvieron que hacer estanques para provocar lo sobrenatural de Dios. ¿Ok? Número 3, hemos aprendido que la piedra estaba tapando la tumba de Lázaro, tuvo que ser removida para que se manifestara a la voz de Jesús lo sobrenatural de Dios. Amén. Hemos aprendido, número 4, que los muros de Jericó cayeron, pero estos tuvieron que ser ¿qué?
sobrenatural de Dios. Amén. Ahora, quiero que usted interprete esto desde su condición, desde su posición. Quiero que lo interpretes desde el sitio donde tú estás, desde donde tú te encuentras. O sea, ¿cuál es tu situación? ¿Qué es lo que estás viviendo? De acuerdo a lo que tú estás viviendo, individualmente, porque sé que cada uno vivimos cosas diferentes individual, de acuerdo a lo que estás viendo, interpreta lo que te voy a decir. Número 1, ¿dónde te tienes que zambullir para que todo sea restaurado y vuelvas a la normalidad y salgas de angustia? Interpreta, por favor, de acuerdo a tu situación. ¿Dónde te tienes que zambullir? Pregúntale al Espíritu Santo. Si todavía no sabes, ¿qué es? ¿A dónde? ¿Dónde te tienes que zambullir? Para que todo sea restaurado y vuelvas a la normalidad y salgas de angustia. Número 2, ¿cuáles son los estanques que tienes que hacer para que recibas un manantial de aguas y salgas del sequedal y del desierto en que estás? ¿Cuáles son? Pregúntale, por favor, al Espíritu Santo. Si todavía no sabes cuáles son los estanques que tienes que hacer, aquellos que ellos hicieron estanques en medio del desierto, ¿cuáles son los estanques que tienes que hacer? De acuerdo a tu situación, de acuerdo a lo que estás viviendo, para que veas ese manantial. Ellos que vieron aguas en medio del desierto. Vas a ver aguas en medio de tu desierto y vas a salir de ese sequedal. Número 3, ¿cuál es la piedra que tienes que remover para que resucite lo que creías muerto y sin esperanza? ¿Cuál es esa piedra? ¿Sabes cuál es la piedra que tienes que remover? Si todavía no sabes, pregúntale al Espíritu Santo. ¿Cuál es la piedra que tengo que remover, Espíritu Santo, para que resucite lo que creo que no tiene esperanza y está muerto, Señor? Tienes que remover una piedra. Escucha. Número 4. ¿Cuáles son esos muros que tienes que derribar para que puedas avanzar y conquistar lo que el enemigo te quitó? Escucha, hay unos muros que tienes que derribar. De pronto no sabes cuáles son y por eso es que estás ahí aguantado y diciendo, Señor, ¿y por qué? Pero hay unos muros que tienes que derribar. Así que pregúntale al Espíritu Santo, si no sabes cuáles son esos muros que tienes que derribar, que te muestre qué es lo que tienes que derribar de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu situación, de tu circunstancia, no sé. Dios te está hablando en esta mañana y debes obedecer. Así que, ¿cuáles son los muros que tienes que derribar? Ellos sabían cuáles eran los muros que tenían que derribar, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Los muros de Jericó. Bueno, ¿cuáles son esos muros de Jericó que tienes que derribar? El Señor te está hablando. Vamos, para que puedas avanzar y puedas conquistar lo que el enemigo te quitó. Vamos, derriba esos. Todavía no he terminado. Un momentito más, por favor. Escucha esto. Los muros cayeron después que los rodearon 7 días. Ahora te pregunto, ¿quiénes los rodearon? ¿Quiénes rodearon los muros de Jericó? Los israelitas, ¿cierto? Dios no vino a rodearlos por ellos. Dios le dijo, rodeen los muros. ¿Quiénes nosotros? Ahí dijo, no, nosotros, tú y ya. No, ustedes, vayan y rodeen ustedes. Ay, no, Señor, ya creímos en ti. No, son ustedes. Así que después que los rodearon, los muros cayeron. Número 2. Lázaro resucitó después que quitaron la piedra. ¿Cierto? Después que quitaron la piedra, Lázaro salió a la voz de Jesús. Jesús le dijo a Marta y a María, bueno, vamos al sepulcro, señoritas, y ustedes me van a ayudar. O mejor, ustedes no miren la puerta, yo muevo la piedra y va a salir Lázaro. ¿Jesús dijo así? No, cuando Jesús dijo allá se paró y dijo, quiten la piedra. Nosotros, si ustedes quiten la piedra, ay no, Jesús, con tu poder, quítese piedra. No, tienes que hacer algo. Después que quitaron la piedra, Lázaro salió a la voz de Jesús. Así es, ¿cierto? Después, número 3, tercer después que Naamán se zambulló 7 veces en el Jordán,
¿Qué pasó? Se restauró su piel como la de un bebé, ¿cierto? Pero después que él se zambulló, él no le dijo: ay, siervos, ustedes son mis servidores, háganlo por mí, por favor, háganlo completo, vayan y zambúyase por mí, y yo espero aquí, cuando ustedes lo hagan, yo soy limpio. No, le dijeron: mi señor, es usted, no somos nosotros, tú eres el leproso, ¿cómo estamos limpios? ¿Cierto que sí? Después que se zambulló, entonces ¿qué pasó? Fue limpio. ¿Y cuánto después? Después que los reyes Joram, Josafat y el rey de Edom hicieron los estanques, vieron cómo venían las aguas. Pero después que ellos hicieron, ¿quién les dio la palabra a los reyes? ¿Quién les dio la palabra? ¿Recuerdan? El profeta Eliseo, ¿cierto? Hagan muchos estanques. Ahí dicen: tú no vas a ayudar, porque no vienes tú también. Tú eres el poderoso, mira, pero es que como una uno se van haciendo así, pum, 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 pum. No, el Dios no, son ustedes. Ustedes son los del problema. Así que vayan y hagan después. 4 ejemplos de después que obedecieron, entonces provocaron lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Blanco es la gallina, lo pone frito y con pollo de limpio se come, como dice que la costa. Clarito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que después que actúes, que después que hagas, que después que obedezcas, que después que creas lo que Dios te dijo que debes hacer, entonces se va a manifestar lo sobrenatural de Dios. Mientras no hagas nada y has recibido una palabra como esta palabra, pero te quedes ahí, no va a pasar nada. Tienes que actuar. Amén. Dios sencillamente te está diciendo: obedece, porque después que lo hagas verás lo sobrenatural de Dios, de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Ahora, ¿cuántos dicen: pastor, yo voy por ese después, porque voy a obedecer lo que Dios me pidió que haga o lo que ya me dijo que hiciera? Vas a levantar tu mano, tú, que quieres ir por ese después. Levanta tu mano, los que quieren que algo pase en sus vidas después que hagan lo que Dios les está diciendo. Levanta la mano. Amén. Gloria a Dios. Y escúchame, lo final, vas a testificar. No te vas a quedar ahí, no. Tú vas a testificar. Si crees, tú vas a actuar, pero después vas a testificar en grande congregación. Es decir, vas a venir aquí al altar. Vas a venir aquí al altar y vas a testificar y vas a decir: pastor o pastora, después que actué, después que yo quité los muros que tenía que quitar, después que me zambullí, después que quité la piedra que estaba ahí obstaculizando, pastor, después que hice eso, entonces vi el poder sobrenatural